estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa exquisito, exquisito. Sin duda vamos a tener poesía de la mejor factura, de la mejor poesía, que sin duda no puede uno negar esas bellezas que ha dado la historia de la poesía en este caso de la lengua inglesa. Hablaremos de Emily Dickinson. Emily Dickinson, que es una poeta norteamericana. Y comenzamos con un poema de esta poeta magnífica, que es el número 135. Están numerados sus poemas. Ella escribió arriba de 1500 poemas. En vida publicó solamente 8, hay quien dice que 11, y algunos modificados, corregidos por el editor, un editor conservador que ajustó los versos para que rimaran. Pero este es el número 135. Miren ustedes. El agua se conoce por la sed, la tierra por los mares navegados, el éxtasis por el tormento, la paz por el recuento de sus batallas, el amor por el mojo de la memoria, por la nieve, los pájaros. Es una traducción ahí de Amalia Rodríguez Monroy. En fin, creo que Emily Dickinson ha sido traducida por muchísimos, y leyéndole en inglés, fíjense que cuesta mucho pensar en que haya no se pierda la esencia de la poesía de Dickinson. Me he acercado yo a su poesía en inglés y me ha parecido muy amplia, muy grande. Lo que dice es tremendo. Bueno, Emily Dickinson nació en Amherst, Massachusetts, el 10 de diciembre, hace muy poquito sería su aniversario de nacimiento, el 10 de diciembre de 1830, y murió un 15 de mayo de 1886. Su poesía ha sido colocada entre las mayores, al lado de Walt Whitman, fíjense. Al lado de Whitman ha sido considerada de las mejores obras, de las obras más importantes, y al lado de Ralph Waldo Emerson, de Edgar Allan Poe. En fin, procedía de una familia prestigiosa, un padre autoritario, poseía muy buenos lazos con la comunidad donde ella vivía. Ella era en un principio era, digamos, amable con las personas. Se dice que tenía cierta emoción, le provocaba cierta emoción conversar o estar con algunas personas. Pues, creo que esa fue una de las razones de su destino, que fue finalmente muy solitaria. A diferencia de otros poetas. Tengo aquí la Crónica de Plata, una antología que hizo Manuel Villar Razo, y que pues tiene la foto más famosa, y una selección de poemas bastante buena. La traducción no del todo, pero está muy bien. La introducción es muy buena, ¿no? Leeré algunos fragmentitos de esta introducción que me parece
me parece importante. Decía, Emily Dickinson estaba muy informada de todo lo que pasaba alrededor. Era una mujer muy aguda, inteligente y muy aguda. Y me parece que ahí estaba su, digamos, su ejercicio para conocer el mundo, ¿no? Es decir, ya en la intimidad de su casa, de pronto se dice que era como ese manantial poético que ella tenía, lo conservó muy en su intimidad y solamente le enseñó a un amigo de su papá algunos poemas, incluso le hizo un cuadernito y se lo regaló. Y luego publicaron ahí algunos poemas suyos, voy a buscar el nombre de este personaje que le corrigió los poemas para que ajustar las rimas, ¿no? Otra vez ese espanto que tenía la gente de literatura en ese entonces, en el siglo XIX, primera mitad, por las novedades del verso libre que inaugura además Walt Whitman y que Emily Dickinson muy bien sustenta. Aquí hay una cosa que dice, hay poetas y caminantes y poetas que nunca salieron de su pueblo natal. Emily Dickinson es de esos. Pertenece a los segundos, a los que no salieron de su casa, nacida el 10 de noviembre, en fin. Su permanencia en esta casa fue obsesiva, y ya no solo de la casa, fíjense ustedes, de su habitación. Sí, a los 31 años de edad declinó todo tipo de relaciones, invitaciones y jamás consintió abandonarla. Ella dijo en alguna de las cartas, su correspondencia es muy buena, muy buena, muy interesante por las reflexiones que hace y todo eso, pero dice, no puedo dejar solos a mis padres. ¿Qué sucedería si murieran mientras estoy fuera? Eso le dice al reverendo, se llamaba, que además fue de su enamorada, ¿no? Un sacerdote que se llamaba, por aquí lo tenía yo anotado, cuando en los temas del amor es obviamente que está anotado ahí Charles Wadsworth, el reverendo Charles Wadsworth, hay una figura ahí de permanente de este personaje, con quien además tuvo una amistad y una confianza sobre los poemas, ¿no? Su fe también, ¿no? Ella, su familia muy católica y ella no. Ella se preguntaba muchas cosas, incluso hay una parte donde dice, a propósito de lo que dice Emerson, ¿no? Que es el pensamiento es la proyección de Dios. Al revés, decía, o no al revés, pero le daba un significado distinto a Emily Dickinson al decir que, o sea, hablar del el peso de Dios, ¿no? Es distinto. A mí me parece que ahí podía diferir mucho en su fe religiosa y además no iba a la iglesia tampoco con sus padres, ¿no? Hay una cosa que su poesía no parece de ningún, es decir, es una poeta como islaria, como una isla en su generación. Aquí el personaje se apellidaba Higginson, el que se queja del metro que utiliza en sus poemas Emily Dickinson, y no se da cuenta que además Emily Dickinson está influenciada profundamente por la Biblia. Leía la Biblia con fruición, y hay una
una influencia del libro de las Revelaciones muy clara. Pero aquí dice, ella no utiliza la estrofa de la típica balada, y ese metro que tienen los himnos. Entonces Higginson inmediatamente no percibe todas esas diferencias finísimas que tiene el verso de Emily Dickinson, variaciones muy sutiles, muy extrañas para el poema. El poema es otra cosa para lo que estaban acostumbrados a leer las gentes del mundo editorial y del mundo poético, de los poetas de ese entonces. Entonces, hay un poema que envió por primera vez. Aquí, por ejemplo, hay un verso que dice: duermen los miembros mansos de la resurrección, viga de raso y techo de piedra. Esas cosas le parecieron extrañas a Higginson, y le dijo que el metro no era exacto, no era exacto, y en algunas líneas, pues claro que es verdad, eso es cierto, no es, seguía un patrón implícito al pensamiento, es decir, sacrificaba a veces una medida del verso por decir, ¿no? Eso lo vemos en Walt Whitman, que no tiene el mismo metro, ¿no?, de ese oleaje de la poesía anterior. Por eso Whitman es el padre del verso libre, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? En fin, creo que estamos ante una poeta verdaderamente poderosa. Miren, vamos a leer otro poema que es después del 135, vamos a leer el 605, ¿no?, que dice: la araña sostiene un ovillo de plata en su mano invisible, y mientras baila despacio para sí, su hilo de perla ella devana, aplicada va de nada a nada, insustancial industria que suplanta nuestros tapices con el suyo. En la mitad del tiempo, una hora para alzar supremos sus continentes de luz. Después, el ama de casa hará colgar con la escoba esos confines ya olvidados. ¡Qué poema! Ese, fíjense que a mí me gusta mucho cómo al final, al final ese poema es una locución a la cotidianidad, sobre la cotidianidad, ¿no? Ahora, esos poemas finísimos, ¿no? Creo que es uno de los temas que trabajó y que escribió con mucha profundidad, fue los asuntos de la naturaleza, un respeto profundo a la naturaleza que tenía Emily Dickinson. En este poema de la araña, por ejemplo, habla de la incomprensión del ser humano ante la naturaleza. El ama de casa llega con la escoba, ¿no?, y destruye todo ese universo arquitectónico de la araña. La araña construye con mucha habilidad, de manera natural, su tela. Es como... La araña es la artista de la delicadeza, según una crítica que ahorita les hablo de ella, que estudió a Emily Dickinson. Y el ama de casa es incapaz de apreciarla, como es el hombre apreciando la naturaleza. La pisotea, la corta, la devana, la hace pedazos. Vamos a un corte y regresamos porque me falta el café. Regresamos.
Estamos de regreso. Y bueno, ya puse a recalentar mi café, que me invita Luna Mía Café. Fíjense que hoy tendremos que hablar en Basta de No Leer, en el programa que tenemos en Luna Mía Café, en Grill, ahí en Alonso de Cáceres 58-B. Hoy vamos a tener una sesión muy buena. Vamos a leer El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Una lectura subterránea y bien calibrada, porque ese fantasma de Canterville, Oscar Wilde hace una crítica tremenda, maravillosa a los norteamericanos ricos que en el siglo XIX empezaron a invadir Europa comprando con sus dólares antigüedades que no entendían, como castillos, ¿no? Como obras de arte, como todo eso. Con una ignorancia tremenda, muy parecida a la de los norteamericanos de hoy. Y bueno, ese es el asunto que hoy leeremos en Basta de No Leer, ahí en Luna Mía, con la gente que va, algunas personas que van a tomar café, y leemos este cuento y hablamos de Oscar Wilde, hablamos de todo, ¿no? Pero volvamos a Emily Dickinson. Esta introducción es muy buena, la he leído con cuidado. Fíjense que el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte está muy presente en Emily Dickinson. Aquí hay un poema, el 1627, Dante lo puede poner ahí. Es un poema muy breve, pero fíjense muy bien lo que dice. A mí me parece importante. Voy a leerlo, 1600. Estoy temeroso de que se me apague la máquina porque olvidé el cargador, pero si se me apaga, pues en la torre, porque ya lo leemos del teléfono, en fin, o del libro. Dice: a la abeja no le importa el pedigrí de la miel. Para ella un trébol siempre es aristocracia. ¿Qué cosa? Pareciera ahí significados raros, ¿no? A la abeja no le importa el pedigrí de la miel. Otra vez utilizando elementos. Ya llegó mi café. Qué barbaridad, muchas gracias. Que sin café la vida tiene menos sentido. Muy bien. Muchas gracias que me trajeron el café. Y bueno, decíamos que cómo la naturaleza finalmente está muy presente en la poesía de Emily Dickinson, y aquí habla de la abeja y ¿qué hace la abeja? ¿No? Produce la miel, ¿no? Pero no le importa el pedigrí, y el pedigrí tiene que ver con que es su descendencia. La miel puede ser su descendencia porque ella la produce, es su obra, la miel, ¿no? Y no le importa pensar en el pedigrí. Para ella el trébol siempre es aristocracia, es decir, no le importa cualquier cosa, es de alto rango para ella, ¿no? Vayamos un poco a su biografía. Fíjense que ella se encerró pues a vivir. Hay un mito ahí también de que proveniendo de una familia prominente de Nueva Inglaterra, ¿no? Sus antepasados, fíjense que llegaron a Estados Unidos en la primera oleada migratoria, que era esos puritanos, ¿no? Los puritanos y la estricta religión protestante que
profesaban la religión y obviamente influyó en la obra del artista. La presencia, el nombramiento en los poemas de Dios es muy frecuente. Recuérdese que esos puritanos eran el mejor, tenían como al mejor hombre a Jesucristo. Y bueno, había abogados, educadores, funcionarios públicos, ¿no?, que poblaban el árbol genealógico de Emily Dickinson. Uno de sus parientes fue juez de ahí de Amherst, que era también fue representante de la Cámara de Diputados de Massachusetts, uno de sus parientes, un senador. Su padre era, si mal no recuerdo, militar, muy duro en su papel de padre, ¿no? Edward Dickinson, un pariente suyo, era pariente de Emerson, ¿no? Por eso creo que por eso Emerson está un poco cercano a Amherst, al pueblo donde vivía Dickinson. Hay que ver, ahí hay una... el contexto histórico hay que verlo también. Ella nació poco antes de la Guerra de Secesión, esa guerra tremenda que tenía por la guerra civil estadounidense, que tenía que ver ahí con un conflicto que tenía que ver con el esclavismo, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿verdad? No sé mucho de historia, pero por las novelas del sur que he leído, sé, digamos, por Sherwood Anderson, esos escritores del sur de Estados Unidos, que sé un poco de cómo fue la guerra. Tremenda, 11,000 muertos muchísimos muertos y fue brutal esa guerra. Y el famoso intercambio de presos, ¿no?, por prisioneros. Bueno, ella nació antes de eso. Obviamente las corrientes ideológicas y políticas estaban chocando entre la sociedad de clase media alta, ¿no? Y había discusiones, era un mundo muy tenso como suele ser, ahora lo vemos aquí en nuestro país, ¿no? La derecha que estaba acostumbrada a tener el dinero muy fácil, y obtenerlo del gobierno. Todas las fortunas de México descienden del gobierno, ¿no? Las grandes fortunas de México tienen su origen en el gobierno, como sea y como pudieron, ¿no? Entonces, ahora le llaman polarización, pero ese debate, no hay debate aquí, pero esa confrontación, pues es muy, muy, muy natural. Y Kundera dice una cosa extraordinaria, que dice que lo primero el primer impulso que se tiene para opinar sobre los que no piensan igual que uno es juzgar, antes que tratar de comprender. Y sin respetar, se juzga ferozmente, se hace pedazos el pensamiento del otro. Pues eso me parece un insulto, ¿no? Así no se progresa. Si no hay una discusión seria, un debate políticamente bien hecho, pues no puede ser. Eso ocurría en el tiempo en que nació, en el tiempo de Dickinson, ¿no? Creo que ella aquí dice una cosa importante.
Es imposible reconstruir la forma completa de la infancia de la poeta, claro. Son escasos y fragmentarios los datos que poseen los investigadores. Y todo eso, de algún modo, se extrae de su correspondencia, ¿no? En las cartas se cuentan cosas, se cuentan cuáles son las cosas que uno vive. Y bueno, creo que aquí hay otra cosa que es muy importante mencionar, ¿no? El padre de la poeta se llamaba Edward Dickinson. Él era pariente de Emerson, ¿no? Ralph Waldo Emerson, ¿no? Que bueno, era un favorito de Borges, un escritor, filósofo y poeta, ¿no? Estadounidense también, líder de un movimiento que se llamaba el trascendentalismo, ¿no? Eso fue a principios del siglo XIX. Y bueno, su pensamiento contribuyó a formular aquello que se llamó el nuevo pensamiento, que eso fue a mediados del siglo XIX. Emerson fue, digamos que era su tío. Su influencia en la obra de Dickinson es importante señalarla. Emerson influyó, o su tío obviamente influyó en la obra de Emily Dickinson. Vamos a un corte, Dante. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Yo tomo café porque no había tomado en todo el primer corte, entonces bueno, regresamos. Estamos de regreso. Decíamos que ese famoso encierro de Emily Dickinson se ha vuelto un mito. Entonces también decían que vestía de blanco. Creo que fue al final de su vida. No siempre vestía de blanco, pero no salió de su habitación y estuvo escribiendo. Bueno, ahorita precisamos el número, pero fueron más de 1500 poemas. Poemas magníficos. Fíjense, cuando el reverendo se embarca para San Francisco, aquel hombre del que declaradamente estuvo enamorada de Dickinson, tenía 7 hijos, me parece él, y bueno, pues y después se va a San Francisco. Dickinson usa mucho la palabra Calvary en numerosos poemas, ¿no? Empieza a vestirse de blanco y estuvo a punto de perder el control. Eso también es un referente muy común de Emily Dickinson. Calvary era el nombre de su iglesia en aquella ciudad californiana, del reverendo, del cual estaba enamorada. Entonces, pero bueno, ni siquiera escribiendo 300 poemas encuentra alivio. Por puro accidente, los dos poetas más importantes del momento sufrieron una crisis parecida: Dickinson y Whitman. Whitman tuvo una crisis tremenda después de haber escrito Las hojas de hierba, ¿no? Y Emily Dickinson con motivo de la partida de Wadsworth, ¿no? Aunque con la diferencia en ambos de que Dickinson no encontró alivio en la guerra civil como Whitman. Recordemos que igual Whitman se fue a la guerra como enfermero, ¿no? Después, desde el retiro de este hombre le afectó también la guerra a Whitman y quiso irse. Hay datos muy interesantes de Whitman que hay que perseguir.
hay que perseguir de Whitman porque la poesía es importante, pero a veces hay cosas que atisbos que nos dan orientación de esa crisis de Walt Whitman, y obviamente la tristeza hondísima de Emily Dickinson a la partida de Wadsworth, ¿no? De este reverendo. Fíjense, un poco para salvar su vida, dice aquí, escribe una carta al editor de la revista The Atlantic Monthly, Thomas Wentworth Higginson, el que le corrigió los poemas, ¿no? Que recientemente había publicado un artículo dirigido a escritores jóvenes alentándoles a enviar sus originales, y como ya sabemos que hay tanta gente pidiéndole consejo literario, en fin. Higginson parecía un hombre ideal para hablar de poesía y de sus problemas espirituales, y en muchos sentidos lo era, ¿no? Desde su revista se dedicaba a las reformas sociales y a la abolición de la esclavitud. Entonces, bueno, ella le manda esto, pero también la hace pensar, en ese entonces, fíjense, la hace pensar qué pasa cuando mucha gente lee sus poemas. Y hay una cosa que me impresiona de una cosa que escribió en una carta. Dice, el éxito es polvo, ¿no? Si no es posible publicar sin que mi integridad sea violada, no volveré a hacerlo. ¿No? Y de hecho, tan solo publicó 8 poemas en su vida, esos corregidos que les platico. Pero eso de que el éxito es polvo, y si me corrigen mis poemas, están violando mi intimidad, mi pensamiento, mi poema. Eso es lo que dice Dickinson, ¿no? Bueno, después habla de lo que es el cerebro, el pensamiento, ¿no? Dice, para Henry James, un espléndido novelista, ¿no? El espléndido novelista norteamericano que se hizo 2 años antes de su muerte, inglés, ¿no? Autor de Retrato íntimo de una dama, Otra vuelta de tuerca, de las primeras novelas de fantasmas, ¿no? Dice, para Henry James, Hamlet es el personaje más grande de la literatura porque es el más consciente. Emily Dickinson va más lejos todavía, porque ella parece decirnos en algunos de sus poemas o en su obra, ¿no?, que nada existe más allá de la conciencia. Aquí hay un poema, ¿no? El cerebro es más ancho que el cielo, dice, porque colocados juntos, el uno contendrá al otro con facilidad, y a ti, además. El cerebro es más profundo que el mar, dice, porque sostenidos azul contra azul, el uno absorberá al otro como las esponjas hacen con los baldes. El cerebro no es más que el peso de Dios, porque sopesados libra a libra, diferirán si es que lo hacen como la sílaba del sonido. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ahorita recuerdo a Harold Bloom que decía que el personaje que no cabe en ninguna de las tragedias de Shakespeare es Hamlet. Henry James tenía razón. ¿Y qué está diciendo Emily Dickinson? Pues que un hombre el cerebro contiene el cielo, ¿no? El cerebro es más profundo que el mar, ¿no?, y más ancho que el cielo, porque los contiene, ¿no? Entonces, esa relación ahí entre lo que dice Henry James, que después Harold Bloom, el
el maestro neoyorquino, crítico de arte, estudioso de Shakespeare, dice que Hamlet es el mayor personaje de la historia universal del teatro, ¿no? Y uno de los personajes perfectos, cuasi perfectos. Por eso mismo, por la conciencia que tenía Hamlet. Y es un ejemplo de cómo el cielo cabe en el cerebro, ¿no? Es más ancho que el cerebro que el cielo. Por eso nombran a Hamlet, ¿no? Porque Hamlet verdaderamente era un hombre de pensamiento muy completo, que descubría, voy a decir una cosa que a lo mejor no se vale, pero lo venenoso de los hombres. Lo identificaba, lo podía ver con claridad. Eso es muy importante, ¿no? Descubre toda la trampa, además con un, ¿cómo dijéramos? Con un ardid teatral. Recuérdese aquella instrucción que le da a los cómicos para que representen lo que le hizo su tío, traidor, a su padre, ¿no? Y su madre, ¿no? Su madre que fue también una traidora, ¿no? Traicionaron a su marido, al papá de Hamlet, para quitarle el reino y lo envenenaron, ¿no? Y Shakespeare inventa el hijo, el personaje que ve al fantasma, ¿no? de su padre, y su padre le dice quién lo mató. Entonces, él cobra venganza, claro, como todo ser humano comete cierto error. Al final, es decir, de modo, ¿no? Desprecia a Ofelia un poco, la hace a un lado, que es la mujer que era la mujer de su vida quizá. Pero bueno, volviendo a Dickinson, vamos a leer otro poema. Vamos a leer el poema siguiente, que es 254, Dante. Me parece muy bien. Ahí está. La esperanza es cosa con plumas que se asienta en el alma y entona la canción sin las palabras y nunca se detiene del todo, y más dulce se escucha en la galerna, y airada debe estar la tormenta que pudo avergonzar al pajarito que a tantos les dio abrigo. Le escuché en la tierra más fría y en el más gélido mar, pero nunca en la adversidad me pidió una sola migaja. Es una traducción de Enrique Winter, pero fíjense qué maravilla ese final. Pero nunca en la adversidad me pidió una migaja, una sola migaja. La esperanza, es esa cosa con plumas. ¿Qué cosa? Le da la condición de ave a la esperanza, ¿no? ¿Qué más podemos? Vamos a leer otro, ¿no? Vamos a leer uno pequeñísimo. Este me encanta. Es el 864. Una cuarteta. Dice: el petirrojo por una migaja no devuelve una sílaba, pero sagaz recoge el nombre de una dama en Crónica de Plata. Así se llama esta antología, Crónica de Plata. Y es una traducción, obviamente, del traductor de este libro, Manuel Villarrazo. Fíjense que este libro me ha acompañado por mucho tiempo y tengo un libro. Vamos a un corte. Tengo un libro en inglés que compré en Nueva York en 2001, que por cierto lo está leyendo Oscar Millán, y me ha acercado a Emily Dickinson. Recuerdo las lecturas en un pastizal de Central Park,
inolvidables las lecturas de Emily Dickinson. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Miren, fíjense que esta parte como fue publicada su poesía en un orden completamente arbitrario, porque hay que recordar que cuando ella muere, su hermana entra a su habitación y encuentra todos los poemas escritos, todo lo que escribió. No se puede distinguir hoy en día ninguna secuencia cronológica de la escritura de los poemas de Emily Dickinson. A lo mejor de esa progresión dramática y esa sucesión de los poemas que están en su obra completa, se hizo pensando en que lo escribió primero, después y tal, ¿no? Pero bueno, una de las teorías también se refiere a un estudiante de ciencias jurídicas que trabajó en un estudio legal de Edward durante un año en que Emily estuvo en Mundt-Haljoch, y el año después esa es una idea. La segunda se basa en la que, como ella misma escribió, intimidad de muchos años, ¿no? El encierro, el orden de sus poemas, cómo los hubiera ordenado ella para una publicación, ¿no? Donde ella fuera la que dijera que se publica, como hacemos todos los que escribimos, decidimos que se publica, ¿no? Obviamente hay un coleccionista de autógrafos, fíjense, que publicó un catálogo y apareció ahí una carta inédita de Emily Dickinson, que daría una poca luz ahí sobre un amigo que escribe: me enseñó la inmortalidad. No sé qué decir, está fechada en 1854, un 13 de enero, ¿no? Y está dirigida a Edward Everett Hale, que en esos tiempos era pastor de la iglesia de la Unidad Worcester. Pienso, señor, dice Emily Dickinson, que como usted era pastor del señor B. F. Newton, que murió hace algún tiempo en Worcester, puede satisfacer mi necesidad de enterarme si sus últimas horas fueron alegres. Yo lo apreciaba mucho y me gustaría saber si descansa en paz. Qué cosa, ¿no? Qué carta tan interesante. Después se descubrió una foto más de ese daguerrotipo tan conocido que hemos visto ahora aquí en los poemas, ¿no? En fin, en la carta sigue preguntando si Newton está en el paraíso, y recuerda que me enseñaba con fervor y cariño, dice Dickinson, y cuando se fue de nuestro lado se había convertido en mi hermano mayor, querido, añorado y recordado. Qué interesante, qué interesante esa manera de ser amiga. Dicen que ella le circulaban emociones muy altas cuando tenía presencia con quien dialogar, ¿no? Alguien con quien dialogar, se emocionaba mucho. Bueno, muchos nos emocionamos platicando con una persona que queremos platicar y que además vamos diciendo cosas que nos apasionan verdaderamente, ¿no? Es decir, pero bueno, aquí hay unos datos de Charles Wadsworth que, bueno, al cumplirse un año de la muerte de este hombre, Emily Dickinson, fíjense lo que escribió. Dice: toda sorpresa a la larga se vuelve monótona, pero la muerte del hombre amado llena todos los momentos y el ahora
el amor no tiene para mí más que una fecha. 1 de abril, ayer, hoy y siempre. El pastor murió el 1 de abril de 1882. Entonces fíjense lo que dice Dickinson. Para mí no hay más que una fecha. 1 de abril, ayer, hoy, siempre. Era un amor muy profundo, ¿no? Tras la muerte ya de ese amigo suyo, Newton, que me parece que es un hombre a quien su padre le prohibió ver, fueron motivos que la fueron encerrando, ¿no? La vida de Dickinson quedó totalmente, después de la muerte de Wordsworth y de Newton, ¿no? Quedó totalmente vacía y así su único camino para evitar la muerte, según dice su principal biógrafo, ya mencionado, ¿no? Ya lo había mencionado, consistió en la poesía. Eso fue. Se fue a la poesía completa, ¿no? Era su negativa a publicar fue total. No voy a publicar, dijo, ¿no? Y comenzó a dejar de salir de la casa de su padre y con frecuencia siquiera ya ni de su habitación. Bueno, como han dicho muchas veces Dickinson, no se oponía a que la gente leyese sus poemas, claro que no. Le leía algunos su prima Clara Newman y escribía otros para su cuñada Susan Gilbert. No dejaba que cualquiera los leyera, no, tampoco. Aparte de esas personas de su familia que los leían, todas las demás personas leyeron sus trabajos cuando la poeta seguía con vida, pero de manera discreta, ¿no? No fue. El éxito es polvo, dice, ¿no? Hay un vamos, ya el tiempo se nos va a acabar y estamos. Hay mucho que hablar de Emily Dickinson. Bien merece dos programas que le dediquemos, ¿no? Vamos a leer otro poema. Después del Petirrojo, el 249. Este me gusta porque habla de es un poema de amor más o menos, ¿no? Y una propuesta de la alegría. Noches del 249. Noches locas, noches locas. Si estuviera junto a ti, las noches locas serían nuestro lujo. Inútiles los vientos para un corazón en puerto, cansado de la brújula, cansado de los mapas, remando en el Edén, el mar. Pudiese yo anclar esta noche en ti. Que es un poema bellísimo. Esta es la traducción de Rodrigo Lavarria, pero este poema a mí me parece esas noches que ella no tuvo y que si les llama locas quizá sea porque quería la alegría, ¿no? Serían un lujo. Creo que nos queda todavía tiempecito para leer uno más. ¿Qué tal, Dante? El número 335, que dice: no es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero el morir es algo diferente, es algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur antes que los hielos lleguen, acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan, los temblorosos, rodando,
la puerta del granero, rondando la puerta del granero, mendigando su ocasional migaja hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. Es una belleza este poema, sin duda. Es una verdadera belleza. Creo que aquí hablaremos en la introducción, vamos hay aquí sobre la fama literaria ya de Dickinson, pero sobre el amor aquí hay unos poemas magníficos, hay un poema magnífico, lo voy a leer rápidamente. Dice: me levanté temprano, cogí a mi perro y visité el mar. Fíjense nada más, las sirenas de las profundidades salieron a mirarme, ¿no? ¿Cómo de pronto, como en ese tiempo, poemas realistas, ya nos vamos ahí, ya vamos, Dante. Poemas realistas, mi perro, el mar, tal, y luego las sirenas, las profundidades salieron a mirarme, ¿no? Las sirenas, qué cosa, la mitología. La muerte de Dickinson, bueno, pues ya sabemos que la vida acaba y bueno, pues ahí ya nos vamos, vámonos porque nos vamos a Basta de no leer y pues muchas gracias. Yo creo que vamos a darle otro programa a Dickinson porque me faltó muchísimo de qué hablar de ella, de su hermana, ¿no? De su madre, de su cuñada que fue muy amiga suya, en fin. Hay muchas cosas de qué hablar de Emily Dickinson, pero sobre todo leer su poesía. Y pues les doy las gracias, muchas gracias Dante, que estuviste muy atento en la producción de hoy. Y pues me despido con este poema 189 de Emily Dickinson, completito. Me levanté temprano, cogí a mi perro y visité el mar. Las sirenas de las profundidades salieron a mirarme. Recuerden, amigos, que si vamos al mar y de las profundidades las sirenas emergen para mirarnos, podríamos ser dichosos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.